Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por asistir aquí, tanto los que estáis en físico como los que estáis desde la Webex. Esto es un 101 de Explotando Latidos e Instalaciones Domóticas. Yo soy Carolina, que soy la que ha desarrollado la primera fase junto con Asís y con Antonio. Asís no ha podido venir y Antonio está entre nosotros como oyente. Y aquí tengo a los dos chicos que han desarrollado la segunda fase, Javier y Daniel. También cabe mencionar que, aunque no lo he dicho, la aplicación tiene 3 fases, aunque yo he dicho que he desarrollado la primera y ellos la segunda. La primera la desarrolló Carlos Navalón, que tampoco está aquí con nosotros, está en espíritu, pero bueno, comencemos. Voy a explicar un poquito de qué va. Esto es un proyecto para una casa de un cliente que está domotizada y en esta aplicación lo que vamos a mostrar es el análisis que se producen de dichos datos. El índice de los puntos que vamos a tratar. Lo primero que cabe es hacer una pequeña introducción de qué es la domótica, las tecnologías que hemos empleado para el proyecto, la primera fase del proyecto, como comentaba antes, la de Carlos Navalón, la segunda fase del proyecto, que ha sido la que hemos desarrollado Asís y yo, y finalmente la tercera fase que han desarrollado Javier y Daniel. Lo primero, la domótica. ¿Qué es la domótica? La domótica es la integración de las nuevas tecnologías y el diseño de los espacios habitables. En fin, es obtener una mayor funcionalidad y confort. Dentro de este grupo, como conocemos la domótica, conocemos 2 grandes grupos. La domótica como tal y la inmótica. Posteriormente explicaré lo que es cada uno. ¿Qué es la domótica? La domótica se llama a los sistemas que son capaces de automatizar la vivienda, edificaciones de cualquier tipo. Las instalaciones pueden ser inalámbricas o con cable. También se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. ¿Qué es lo que nos aporta la domótica a nuestras vidas? La gestión energética, el control, por ejemplo, de los kilovatios que utilizamos en nuestra casa, lo que gasta la lavadora, lo que gasta la vitro, los microondas, los aparatos que conectamos a los enchufes, demás. La seguridad, pues gracias a ciertos sensores que hay, podemos prevenir robos, podemos prevenir incendios, fugas de gas. El bienestar, pues nos da un mayor confort, por así decirlo, frente a una casa tradicional, ya que en una casa tradicional yo no puedo pinchar un botón y que se me bajen solas las persianas, o desde el móvil regular la temperatura a mi gusto. Comunicación es algo más sencillo, es a través de una aplicación móvil podemos interactuar con la propia casa. Unos cuantos ejemplos, por ejemplo, de domótica, los sensores de movimiento, apertura y cierre de puertas, climatización, activación de luces, por ejemplo, medidores de temperatura en macetas, demás, de humedad, sensores de humedad. ¿Qué es la inmótica? La inmótica, lo que se le llama la inmótica, es la gerencia de un edificio, el control total de un edificio. ¿Qué es lo que nos aporta la inmótica? Pues la gestión automatizada de las instalaciones, seguridad, igual que en la domótica, para prevención de incendios, escapes, fugas, robos, y la prevención, pues eso, para prevenir en situaciones a lo mejor críticas. ¿Qué es lo que por ejemplo, algunos ejemplos de la inmótica? Pues como he comentado antes, algunas las comparte con la domótica y otras no. Por ejemplo, el control de los ascensores, el balance energético, el riego, la climatización e iluminación de áreas comunes, temperatura de la piscina y, por ejemplo, dotarlo, como he comentado antes, de sistemas dobles de detención de incendios y demás. Ahora voy a explicar un poquito con las tecnologías que hemos utilizado para desarrollar este proyecto. La primera fase de este proyecto se desarrolló en HTML y JavaScript. Y se nos pidió que remodeláramos completamente el proyecto. El proyecto se inició de cero, partiendo de la base de Spring, que ya estaba una parte de la base de Spring que ya estaba desarrollada, pero todo el front y parte del back es completamente nuevo. Por ejemplo, una de las tecnologías que hemos utilizado es Angular, Spring, como he mencionado, Spring Security para el control de los usuarios y para accesos y demás, Mongo como persistencia, y finalmente Bootstrap para el front. ¿Qué es Angular? Angular es un framework que fue desarrollado por Google y la finalidad es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web.
Además, nos da unas aplicaciones, unas herramientas muy sencillas de trabajar con ellas. Como por ejemplo nosotros hemos desarrollado con Visual Studio. Las ventajas de Angular es una página, las páginas que desarrollamos es en una única página, no es como el HTML que necesitamos enlaces a otras páginas distintas o PHP que aún así que tienes que hacer otras páginas y enlazarlas. La carga de datos se realiza de manera dinámica. La carga es prácticamente instantánea, ya que con Angular podemos hacer llamadas asíncronas a la base de datos y que nos traiga esos datos al front. Las aplicaciones que podemos hacer con Angular son reactivas y no necesitan que recargar el navegador para mostrarse los nuevos datos. El framework de Spring. Spring es para desarrollar aplicaciones Java, independientemente si son ordinarias o son sin conexión. Las mayores ventajas de utilizar Spring es que es más simplificado y tiene una menor dificultad para configurar. Las ventajas, por ejemplo, de usar Spring, cuando creas un proyecto, parte del código viene generado, no necesita un servidor de aplicaciones, lo hace el propio contenedor de Spring, permite pruebas unitarias y de integración. La arquitectura que sigue es la de MVC, que para quien no lo sepa, modelo vista controlador. Es programación orientada a objetos posible con Aspen, ya que con Spring se puede utilizar los aspectos. Tiene inyecciones de dependencia y gestión programática de transacciones. Spring Security. Es un framework, como he comentado antes, es el que controla toda la gestión de seguridad de la web. Permite gestionar todo, desde protocolos de seguridad hasta roles de usuarios, inicios de sesión y demás recursos de aplicación, cifrado de datos y demás. La ventaja de utilizar Spring Security es declarativo y apenas hace falta generar código, ya que el proyecto te lo genera. Todo se configura mediante dependencias que se añaden en la aplicación de Spring y luego es simplemente añadirlo en el POM y configurarlo desde su propio fichero de configuración. Con Spring Security podemos crear un interceptor para que cualquier llamada que hagamos desde el front nos permita parar por si acaso el usuario ha intentado saltarse seguridad y que no muestre ningún tipo de dato y te redirija al login. Funciona mediante tokens. Nosotros recogemos el token cuando inicia sesión y con el Spring Security lo tratamos y no permite, como comentaba antes, no permite que te salten el login en ningún momento. Esto luego se aplicará también en Angular con otro tipo de seguridad que explicarán ellos dos en su parte de la presentación. Mongo. Mongo es lo que hemos utilizado como persistencia. MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Es una base de datos no relacional. Esto quiere decir que guardamos los datos no guardamos los datos en registros, sino en documentos. Por ejemplo, Mongo es completamente distinto a SQL y demás. Esto utiliza unos ficheros que son JSON, que son la representación binaria de los JSON que utiliza Mongo. ¿Ventajas de utilizar Mongo? Pues no es necesario seguir un esquema de datos como la base de datos relacionales. Pueden tener diferentes esquemas en un mismo elemento. Todos los elementos se almacenan en una misma colección. Puedes crear diferentes colecciones y ir almacenándolos. No necesita que rellenes todos los campos, como por ejemplo en la base de datos relacionales, que te obliga a rellenar todos los datos. Y Mongo está escrito en C++, y las consultas se hacen con objetos y no con textos, por ejemplo, como en SQL. Finalmente, la última tecnología que hemos utilizado es Bootstrap. Bootstrap es un framework desarrollado por Twitter que tiene el objetivo de facilitar el desarrollo de las páginas web. Permite crear una página web de manera rápida, adaptable a cualquier tipo de dispositivo. Da igual el tamaño que tenga la pantalla y demás, que siempre se van a ver bien. Las ventajas de utilizar Bootstrap. Pues tienes una página organizada de manera rápida, puedes utilizar un montón de elementos web, desde iconos hasta desplegables, ya que es compatible con el HTML, JavaScript y los CSS. Integra muy bien las principales librerías que utiliza JavaScript, como por ejemplo Charts o las más conocidas. El diseño es adaptable, da igual el dispositivo, escala o resolución, y está basado en el Grid System, el sistema de columnas. Es un sistema para maquetar por columnas y que además son configurables. Lo que hace Bootstrap es coge un contenedor
como en HTML, un div, y tú en la clase le pases el tamaño que quieres ir dando a las columnas. Le puedes poner de 3, 7, un máximo de 12 y tú puedes jugar con eso todo lo que quieras. Comenzamos con la primera fase, que como he dicho antes la desarrolló Carlos. Os voy a enseñar unas pequeñas imágenes que se tomaron de la primera. Este es el login, algo sencillo. El panel principal, que es donde se muestran todos los datos, como se puede observar, tiene un selector de fecha. Lo que hace es seleccionar la fecha con la que quieres consultar los datos. Y luego, dependiendo en el tab, que es esto de aquí, que son los sensores que ahora mismo tiene, algunos de los sensores que tiene la casa. Si le pincho, por ejemplo, en Access, me muestra los datos de Access. Si le pincho en Motion Sensor, pues igual. Esta es la primera parte del panel principal. Está dividida esta aplicación solo en login y en el panel principal. No tiene más páginas. Esta es la otra parte para que voy a mostrar. La única diferencia que tiene esta imagen de la otra es que en la otra no se veía el paginador, es otra de las funciones que tenía básicas la otra aplicación. La segunda fase, esta es la que hemos desarrollado Asís y yo. Y aquí es donde voy a contaros un poquito la estructura de la aplicación, que es el dibujito que tenemos aquí también pintado. La casa, bueno, pero me levantaré. Vamos a esto. Como se ve, esta es la casa como tal, hemos pintado algunos sensorcitos para que se veáis. Lo que hace la casa es recoge todos los datos que van recibiendo, los guarda, con lo que almacena aquí los plotamos a Mongo. Lo que hace cuando guardamos los datos de Mongo es los tratamos con Spring para cualquier cosa, para hacer inserts, para deletes, modify, lo que queramos, para hacer selects y luego mostrar las tablas y para generar gráficos, para todo lo que queramos podemos utilizarlo. Con Spring lo que hacemos es, desde Angular llamamos a Spring y nos envía directamente todo lo que ha almacenado de Mongo, lo enviamos a Angular mediante la conexión. Spring es el que conecta el lado front con la persistencia. Y eso es más o menos un poquito la estructura de la aplicación a nivel de programación y demás. Y ahora os voy contando un poquito cuando nos pidieron la migración. Cuando nos pidieron la migración, pues como ya lo he dicho alguna vez, JavaScript con HTML. La diferencia que tiene un proyecto entre los proyectos es, el proyecto nuevo está, como he dicho antes, en Angular, los datos se recogen directamente de la base de datos y son dinámicos, tiene un diseño completamente nuevo, con Responsive Bootstrap 3, los datos de acceso son mediante token con Spring Security y es multilenguaje. Al añadir datos no es necesario en ningún momento refresco. El proyecto antiguo está hecho en JavaScript, los datos estaban incrustados en el propio código, no tenía ningún tipo de traducción, el login no se utilizaba mediante token y no tenía ningún tipo de responsive. Las mejoras de diseño, pues el paso de no tener responsive a tener Bootstrap 3, la generación de componentes de manera dinámica, que eso lo explicaré posteriormente sobre código y manera visual, el multilenguaje, las mejoras de funcionalidad frente a la primera fase, carga de datos directamente de la base de datos, antes no la tenía, la carga de datos de manera dinámica y fluida, hemos hecho pruebas, incluso hemos conseguido cargar hasta 15.000 datos en milésimas de segundo, es muy rápido. La gestión de traducciones tiene su propio módulo para las traducciones, no tenemos que estar utilizando las de la base de datos, podremos modificarlas y listarlas directamente desde la propia página. Autentificación con token, ordenación y filtrado en servidor, el interceptor de llamadas para evitar que haya fallos de seguridad, llamadas HTTP para la carga de datos en las tablas, selector de fecha para mostrar los datos y la ordenación de columnas de base de datos. Esto es lo que tiene, es una etiqueta que en un futuro lo que se pretende implementar es que lo podamos ordenar desde la propia página web, no tengamos que estar en la base de datos cambiándole el numerito para que se vaya mostrando. Aquí voy a empezar con la demo. ¿Vale? Este es el login que teníamos nosotros. Como podéis comprobar, no tiene nada que ver uno con otro. A ver, ya. Aquí podemos comprobar si yo pongo panel y la contraseña es errónea, no me deja acceder de ninguna manera.
Si pongo la contraseña correcta, entramos ya a la página principal. Sí, puede ser. Final o al final. Entramos ya a la página principal. Como podéis comprobar también es igual, el diseño es completamente nuevo. Y es igual que la otra. Cogemos el selector de fecha, nos vamos por ejemplo al 25 de enero y muestra los datos. Todos estos datos son datos reales, aunque nosotros no estamos ahora mismo utilizando los datos como tal que explota la casa, sino unos datos iguales, pero son datos de prueba. Pero como podéis ver, todo es servidor y lo muestra muy rápido. En cualquiera, si por ejemplo hay otro tipo de datos, lo va mostrando. Cuando no hay, no muestra datos. Por ejemplo, incluso, mira, una mini prueba de hasta 1857 datos. En algún día hay hasta incluso 15.000. Y luego los mostraré. Y aquí, por ejemplo, las demás pestañas. 400. Algunas no hay ni siquiera. Y aquí lo que hace es mostrar todos los datos completamente que tiene ahora mismo la base de datos. Da igual el tipo que sea y el tipo de sensor. Lo que hace es lo recoge y los muestra. Otra de las características que he mencionado antes, el multilenguaje. Como podéis ver, lo cambia todo de manera dinámica. Esto lo que hace, cuando se creó los componentes, lleva una traducción y si yo cambio esto en la base de datos, me lo cambia automáticamente. No necesita que yo le vaya cambiando cualquier tipo de dato. Lo hace automáticamente. Lo que he comentado antes de la generación de los componentes de manera dinámica, pues, por ejemplo, el tab. Nosotros esto no tenemos, son los datos, el tipo de dato que está almacenado en la base de datos, y lo que hacemos, si yo inserto uno nuevo, no tengo que ir al código y cambiarlo, simplemente lo pinta nuevo. Esto lo hacemos así. Por ejemplo, en el listmail, como podéis ver, aquí, las cabeceras. Lo que hago es simplemente cuando tengo la tabla creada, tengo el TR, por ejemplo, este es el de las tablas, no es el tab. El TH, que es la cabecera, y lo que hago es cojo el array donde guardo las cabeceras y las pinto. No tengo uno por cada uno. Con un for me lo va recorriendo el número de cabeceras que haya, me las pinta. O por ejemplo la tabla, no tengo uno a uno los elementos pintados, tengo un array que me los pinta todos de una. Esos son unos poquitos así ejemplos y demás. Seguimos con... Como podéis ver, ¿ves? Todos estos. Si, por ejemplo, me voy a otra que tenga datos, me pinta otros completamente distintos. Y esto es todo dinámico. Si le doy al español otra vez, vuelve perfectamente. No me acuerdo, creo que es aquí, 22 de febrero. Para mostrar la carga de 15.000 datos. No me acuerdo cuál era. ¿Lo podéis ver? Son datos reales. Lo voy probando. Lo carga de manera muy fluida y rápida. Y finalmente lo último que queda es el módulo de configuración, lo tenemos aquí añadido, que es la gestión de los literales o las traducciones. Tenemos este módulo, que este módulo en esta fase se quedó en desarrollo. En un futuro, en la futura versión, esto funcionará, que es la importación-exportación. Lo que cogemos es un CSV o un Excel, podemos importarlo o exportarlo. Podemos importarlo por idioma o importarlo genérico. Yo ahora mismo pongo una importación español o inglés, le pongo aquí, selecciono el fichero y me lo sube y lo que haría es mostrármelo en la lista de literales. También tiene la opción de exportación y igual, puedo exportarlo, lo que tiene la base de datos o en el listado de literales en este momento, en inglés o en español. Lo hemos querido diferenciar por el tema del multilenguaje. También podría haber una opción que fuera exportarlo todo, sería simplemente cambiar, que también también es una opción de futuro. Ahora os voy a enseñar el listado de literales. Tiene la típica ruedecita de cargando para evitar la saturación de las páginas. Y aquí, como veis, igual. Este también está en desarrollo. Y lo que hace es el lenguaje, si yo le pinchase aquí y pinchase en inglés, me saldría. Eso también es algo que se ha desarrollado en la tercera fase ya, junto con el cambio del diseño. Ahora mismo, si podéis ver, todas estas son las traducciones que estabais viendo antes y todas las que están en la base de datos.
Si ahora mismo yo insertara un dato, me lo refrescaría automáticamente sin necesidad de estar cargando nada. Luego igual las búsquedas y demás, todo está en desarrollo, que es lo que se va a ver en la tercera fase. Y bueno, en principio con esto ya termino la demo y esta sería la segunda fase de la aplicación. Queda una tercera fase, que es la que van a explicar Daniel y Javier. Y bueno, espero que os haya gustado mucho esta parte. Vente para acá. Claro, vete para allá. Que baja ahí. Esto de la silla así es una revolución, ¿eh? Vale. Pues. No, solo la pestaña. La del procesador, ¿cuál es? Eso le pones a la mano. Esta, ¿no? Uh-huh. Vale. Bueno, yo soy Javier y mi compañero Dani vamos a explicar la tercera parte del proyecto, la tercera fase, perdón. Vale, yo voy a explicar las mejoras de diseño, Dani va a explicar mejoras de funcionalidades y líneas futuras de la aplicación. Vale, en mejoras de diseño, Bootstrap. Actualizamos de la versión 3 a la 4 y en vez de tenerlo por CDNs, instalamos en la propia aplicación lo que es el paquete de Bootstrap. Luego, iconos y logos. En iconos instalamos el paquete de AWeSong en vez de tenerlo también por CDNs y luego creamos un logo para la aplicación. Luego también modificamos algunas fuentes de los títulos de la página y colores. Y el responsive, al actualizar a Bootstrap 4, todo lo que había hecho Carol y Asís de Bootstrap 3, pues se modificó totalmente y no había nada responsive en la página. Y tuvimos que actualizar todas las páginas para que fuesen de nuevo responsive. Vale, y ahora os voy a enseñar los cambios en la propia aplicación. Vale, pues este es el login. Lo reestructuramos entero y le pusimos el logo que creamos y luego si pones usuario y contraseña pues tienes la opción de recordar contraseña para que se quede guardada la sesión en el local storage. Si entramos y ahora salimos se queda... Ese es el cambio de la traducción. Ahora. Sí. Bueno, se quedaría guardada para la próxima sesión. Luego, en la aplicación que tenía Carol y Asís, el menú solo tenía lista. Nosotros añadimos el panel de control y la pestaña de gráficos. En el panel de control, gracias también a Carol que nos ayudó, diseñamos un panel de control de gráficas y de datos más importantes y de los datos que tenemos guardados. Entonces, las gráficas no se ven porque tenemos que meter datos en tiempo real, que lo va a hacer ahora Dani en su parte, pero hicimos aquí con un diseño de tarjetas de Bootstrap y el grid de columnas e hicimos pues el diseño para más o menos una prueba para enseñarlo. Luego, en lista, aquí sí implementamos la búsqueda de datos. Vale, era el 18. Vale, y aquí filtra por lo que le pongas. Por ejemplo, radiador 3 y luego por temperatura, pues el valor, por ejemplo, 70. Y te coge el filtrado que le pongas. Vale, luego en la pestaña de gráficas tenemos un generador de gráficas en el que aquí tenemos los datos representables que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, ponemos clima. Luego, en seleccionar campo, pues ya saldría los subtipos de cada campo que ponemos aquí.
en clima sale temperatura y humedad, y por ejemplo en luces pues saldría valor, que es su sustituto. Vale, cogemos temperatura, aquí también el 18, ¿no? Sí. Vale. Y le damos a nueva gráfica y ya se oculta el generador básico que tenemos al principio y nos sale la gráfica. Aquí se puede ampliar la gráfica también, y para volver atrás doble clic. Y luego si queremos borrar la gráfica le damos a borrar, y aquí en el más tenemos pues el mismo generador de antes, pero de una forma pues más llamativa, para que no salga en medio, se pueda tener los dos gráficos, por ejemplo tener dos, tres gráficos y poder compararlos entre sí. Por ejemplo, ahora vamos a darle a encendido, ¿no? ¿Y también en memoria? Sí. Valor. 25 de enero. 25 de enero. Ese es el, Ahí se juega por la pantalla. ese es el maestro. Pues el 18 tiene que tener también. Creo que no. No. Bueno, de todas formas, cuando no hay datos sale el mensajito de error, y también lo podemos quitar para que no moleste. Y el 25, pero no puede ir para allá. El 25 Del del 01. 1. No, del 1. Ahí se configura un poco la página web. Cuando está en doble pantalla, la doble Claro. pantalla lo de la cuadra. 01. La lateral, ¿verdad? ¿No? No, pero bueno, espérate. ¿No tienes otra vez todo eso? Bueno, da igual, con otra gráfica. Sí, sí. Pues, humedad, por ejemplo, ¿no? Del 18. Vale, pues eso. Y aquí tienes la otra gráfica que saldría. Y luego cuando quiero borrar uno, pues se borra y ya no. Vale, y por último tenemos la parte de configuración, que aquí hicimos un diseño también total de la aplicación. Vale, espera, aquí, vale, ¿no ves? En formato de iPad, formato móvil, se ajusta, aquí se ve un poco junto, pero porque hay mucha cantidad de datos. Y bueno, le añadimos el botón de guardar, aquí le filtras por idioma, en inglés y en español, y si le das a guardar, pues se guardaría en la base de datos, en la parte de español o en la de inglés. Y luego en la importación-exportación, pues lo mismo, importas por idioma o exportas por idioma también. Y te sale, o sea, tiene que ser formato CSV, y ya está, por aquí la parte de diseño. Ahora Dani va a contar los cambios funcionales que hemos hecho en la aplicación. Vale. Bueno, yo soy Dani. Bueno, aunque no lo hayas dejado, somos estudiantes de DAO y estamos en prácticas, llevamos muy poquito en el proyecto. Y yo me voy a centrar un poco más en la parte de las funcionalidades que hemos... Me voy a centrar un poquito más en la parte de funcionalidades del proyecto, sobre todo de que hemos entrado nosotros. Bueno, destacar que sobre todo al principio de nuestra incorporación estuvimos analizando un poco la aplicación, ver un poquito los componentes de Angular, de qué estaba formado y todo, y empezamos con pequeños cambios. Uno de los primeros cambios que realizamos en la aplicación fue el tema de las rutas, ya que a partir de Angular 4 se centralizan en un fichero aparte, ¿vale? Las rutas es simplemente un array donde indicamos una serie de propiedades que vamos a ver aquí ahora un poquito más. Vale. El ficherito de la ruta sería el app routine, ¿vale? Estas son todas las importaciones de los componentes que vamos a usar, que vamos a ir viendo ahora mismo. Y este es el array. Este es el array de todas las rutas de nuestra aplicación. Destacar que por cada ruta se muestra como mínimo un componente de Angular. Un componente es simplemente un conjunto de funcionalidades de nuestra página, con su vista y su estilo. ¿Vale? Entonces, en el caso de que nos metan una ruta vacía, vamos a redireccionar a la ruta login. Y para que esto suceda tiene que coincidir al 100%. La ruta login tiene que estar también definida, la encontramos aquí abajo, ¿vale?
y va a redireccionarnos al componente login component, que veremos posteriormente. Para una ruta normal, por ejemplo, si no meten list main, nos va a redireccionar al componente list main component, ¿vale? Esto de canActivate, ahora lo vamos a ver en el siguiente punto, es el tema de las guardas, que lo usamos para el tema de seguridad. Y del tema de las rutas, por último, destacar esta ruta que es un poco más especial, que es para el resto de rutas, redireccioname a la ruta 404, que va a ser nuestra página de error. Que aquí no hay páginas, hay componentes, entonces nos redirecciona al componente. Y por último, esta ruta, como es un array, este array le tenemos que exportar, es una constante, la vamos a exportar, y todo lo que exportamos, para que se vea en todo nuestro proyecto de Angular, ¿vale? Lo tenemos que declarar en el app-modules. Y en el app-modules, en la parte de importaciones, vamos a importar nuestra constante routing, que vamos a encontrar por aquí arriba también definida, que la constante routing se encuentra en el fichero app-routing que acabamos de ver, ¿vale? Y ese es uno de los primeros cambios que realizamos en la aplicación. Continuamos con el tema de las guardas. Las guardas simplemente, bueno, hay diferentes tipos. Sobre todo destacar dos, las canActivate y las canDeactivate. Simplemente es unas que vamos a hacer antes de entrar en un componente y las canDeactivate que vamos a hacer antes de salir de un componente. Nosotros lo hemos implementado para el tema de seguridad. Vamos a usar solo guardas de tipo canActivate para sobre todo comprobar que antes de entrar en un componente el usuario está autentificado en el sistema, es decir, que exista un token. Y bueno, el tema de las guardas se define en las rutas. Es decir, aquí en el list main, por ejemplo, vamos a ir a este componente, pero estamos definiendo que antes de entrar, la guarda canActivate, antes de entrar, mírate el token guard, que es un codiguito que ahora vamos a ver. Y primero, hazme esto y si eso me devuelve un true, te voy a dejar pasar. Y si me devuelve un false, pues no te voy a dejar pasar al componente. Y la guarda, ese token guard, le definimos aquí. Y simplemente estamos comprobando si no existe en el session storage un token, porque el token nos lo da Spring, lo guardamos en el session storage cuando hacemos el login correcto. Pues si no existe, me vas a redireccionar a la ruta login, que redirecciona al componente login, y me vas a devolver un false y no te voy a dejar entrar en el componente. Y si existe, pues te doy un true y pasamos al componente y la aplicación sigue funcionando correctamente. Vale. Los siguientes puntos que seguimos mejorando fue el tema de componentes. Vimos que había mucho código repetido en la aplicación. Entonces, cuando encontramos mucho código repetido y mucha funcionalidad repetida, lo que hacemos es crear un componente. Un componente es simplemente, lo he dicho antes, un conjunto de funcionalidades con una vista y un estilo que se va a mostrar en uno o más sitios o más vistas. La vista es lo que vemos, pues un componente se puede mostrar en uno o más vistas. Y al revés, una vista puede estar formada por uno o más componentes. Esto se ve muy bien en el tema de las gráficas de nuestra aplicación. Bueno, aquí ahora cuando hagamos la demo de las gráficas, saldría una gráfica. Esta gráfica va a ser exactamente el mismo componente que os ha generado aquí Javi y os hemos salido la gráfica. Es el mismo componente, pero con datos diferentes. Y así no repetimos código, la aplicación funciona más fluida porque no tiene que generar nuevos componentes, reutilizamos funcionalidades y va todo mucho más ligero. Y pues nosotros mejoramos un poco la estructura del proyecto. En cuanto a la importación y exportación, bueno, ya lo ha hablado un poco Javi, pero es simplemente que implementamos la funcionalidad de guardar, que no se guardaba en base de datos en función del idioma que elijamos. Por ejemplo, por aquí había un... Bueno, si cambiamos cualquier lista. Si guardamos una traducción, se guarda directamente en el Mongo. Y bueno, voy a recargar la página para que vuelva a pedir al Mongo las traducciones. Y bueno, es que ahora no sé dónde está esta traducción. La primera. Ah, no, está aquí arriba. Mira, lista de traducciones. Automáticamente, al pedir otra vez los datos al Mongo,
la traducción ya está guardada. O sea, es todo fluido, sin tener que entrar a la base de datos y crearla nosotros. Entonces, de esta forma podemos tener una gestión de todo lo literal, de todas las traducciones de la página. Y lo mismo, dando la opción al usuario de importar y exportar. En la parte de exportación podríamos elegir un idioma, ¿vale? Espérate que ahora se me está abriendo aquí el OpenOffice. Aquí. ¿Vale? Y nos dejaremos todas las traducciones del idioma que hemos seleccionado en la exportación, con el identificador, con la traducción y con la descripción de la traducción. Que aquí, cuando llegue el día, pues se redactará un poco dónde está esa traducción, en qué consiste y todo. Y bueno, esta sería la de un idioma. Por ejemplo, si aquí añadimos una y la importamos este mismo CSV, también se añade a la base de datos. De tal forma que podemos gestionar las traducciones también a través de CSVs. Y en cuanto a los literales, eso. Panel de control. El panel de control es una vista que tenemos provisional, pero que cabe destacar las gráficas que están implementadas, que son en tiempo real, y los datos que mostramos, por ejemplo, de temperatura y humedad, que vamos a ver ahora, que son datos calculados en base a la gráfica que estamos mostrando. Como habéis visto, en la página no hay datos todavía porque os queríamos hacer una prueba para que se vea la evolución en tiempo real de los datos. Esta prueba la vamos a hacer con Postman. Se me está abriendo, a ver si... Con Postman nos hemos creado aquí dos peticiones para una gráfica de clima y otra de sensores, ¿vale? Como el Mongo trabaja con objetos JSON, pues nos vamos a enviar un JSON, ¿vale? Donde vamos a ir recogiendo la hora actual y le vamos a meter unos valores de prueba que vamos a generar simplemente para que se vea la evolución en tiempo real de la gráfica. Estos datos los generamos aquí con un script, es JavaScript. ¿Vale? Vas a meter unos valores aleatorios entre menos 10 y 55 para la temperatura y de 0 a 100 para la humedad. Y el time string sí que es el actual. Explicar un poco estas pruebas porque ahora si lanzamos el runner, seleccionamos esta batería de peticiones, ¿vale? Vamos a meterle, no sé, 100 datos por cada petición, que se van a ir insertando en el Mongo cada segundo. Esto lo hacemos así porque nosotros gestionamos en este esquema desde el Mongo hacia la derecha. La parte de inserción de datos la generaría este servidor, al que nosotros no accedemos. Como nosotros no tenemos la base de producción todavía, tenemos una de desarrollo, pues simulamos los datos con esta herramienta. ¿Vale? Y arrancamos se están lanzando las baterías de las peticiones, panel de control, y aquí vamos viendo los datos, se está consultando al servidor cada segundo y medio los datos, tanto de temperatura como de humedad. Esto el día que tenga pues datos reales, pues se va a ver mucho mejor la evolución de los datos. Y en cuanto a la librería de las gráficas, destacar que usamos dgraph. Bueno, destacamos que usamos dgraph porque escala muy bien los datos, tiene una gran capacidad de carga de datos y permite esta funcionalidad en tiempo real que nos parecía muy interesante. Sobre todo para eso, para el panel de control, mostrar una serie de datos que puedan ser interesantes. A lo mejor no los más importantes, pero sí los más representativos. Y bueno, de las gráficas en tiempo real, eso, el panel de control. De la parte de la gráfica, del generador de gráficas, ya lo ha explicado un poco Javi. Para nosotros es un punto de los más importantes de la aplicación actualmente, ya que nos permite la comparación de datos. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos tipo clima, temperatura, nueva gráfica, generamos los datos. ¿Vale? Y si volvemos a seleccionar, por ejemplo, ahora los de encendidos, vamos a cerrarlo, podemos comparar varias gráficas. Aquí a lo mejor no tiene mucho sentido comparar el clima con encendidos, pero comparar cuando se activa un sensor de luz y cuando se enciende una bombilla, igual sí que tiene sentido. Porque si se activa un sensor de luz, pero no se enciende una bombilla, igual algo está pasando. Entonces,
comparar estos datos y sí que nos pueden ser interesantes. Y podemos generar pues las gráficas que queramos. Decir que en la parte del generador de las gráficas, estos datos, cuando hacemos un clic en el select, se hace una consulta a base de datos y recuperamos los tipos de sensores que consideramos que se pueden representar en gráficas. El día que se añadan nuevos sensores a la base de datos no va a haber ningún problema porque la consulta se va a hacer igual. Y cuando seleccionamos uno de ellos, se vuelve a hacer otra consulta a base de datos para ver qué tipos dentro del tipo general, del el subtipo que se trae. Igual, es en tiempo real, sin necesidad de recargar la página. Y si se modifica en base de datos, también lo tenemos ahí. Y bueno, en cuanto a la aplicación, ahora mismo estamos hasta ahí y nos hemos marcado pues una serie de líneas futuras. La primera de ellas es un futuro un poco más cercano. Empezar a hablar en la aplicación de habitaciones y no de tipos de sensores, que también se puede hablar de tipos de sensores, pero de cara al usuario igual le interesa más tipo de habitaciones. Entonces tenemos pensado hacer un apartado de generador de habitaciones para que el usuario de cada casa se pueda crear sus habitaciones a su gusto, seleccionando una habitación, asignando diferentes tipos de sensores. Aquí pues, seleccionaríamos una habitación, saldrían los detalles de esa habitación, ¿vale? Y podríamos añadir sensores nuevos. Se añadiría en la tablita de abajo, donde se representa el ID, el nombre del sensor, de qué tipo es, la fecha a la que se ha añadido. Podemos eliminarlos de la habitación por si hay cambios. Y de esta forma generar una configuración de la aplicación por habitaciones, que luego se podría representar datos en gráficas por habitaciones en vez de por tipo de sensores y añadir funcionalidades nuevas. Luego otra línea futura sería hablar un poco de latidos y escenarios. Definir estos términos como latidos, el conjunto de datos que nos están llegando de la casa, esa gran cantidad de datos, los llamaríamos latidos, y los escenarios es, pues, en una situación determinada de la casa, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, un escenario sería si se va la luz, ¿qué pasa en la casa? Pues igual, antes de irse la luz, unos segundos antes, se podría mandar una señal de que se levanten las persianas para que no se queden bloqueadas, de que se abran las puertas o que se mande un aviso al usuario de que se ha ido la luz. Otro escenario, si hay un incendio, ¿qué puede pasar? Pues igual que se cierren ciertas puertas donde está el incendio o que se abran ciertas ventanas y cosas así. Y ya por último, introducir el aprendizaje automático o más que aprendizaje automático, el tratar de prevenir situaciones. Y esto viene, pues, por ejemplo, recogiendo nuestra cantidad de datos y analizándolos, e incluso recogiendo datos de terceros, tratar de tomar decisiones. Como por ejemplo, si analizamos las temperaturas de la última hora, vemos que empieza a bajar, que la humedad empieza a subir, y si encima recogemos el tiempo de fuera, el tiempo punto es, y vemos que en las próximas horas puede haber precipitaciones, pues que se vayan cerrando las ventanas, se recojan los toldos y cosas así. Sería otro tipo de escenario. Y bueno, en cuanto a la aplicación, eso es todo. Y nada, si tenéis alguna duda, alguna preguntita, algo que profundizar más. Bueno, me ha parecido Pues, muy completo. Yo tenía un poco de curiosidad por saber, en ese punto de conexión que habéis establecido ahí en Mongo, si hay algún tipo de estándar a la hora de intercambiar información. O sea, si se podría enfocar para que este sistema, en la parte vuestra, fuese más multiplataforma, digamos. Sí, sí se podría. Porque dentro de lo que cabe, Spring, esto ahora mismo, esta aplicación web, se podría pasar fácilmente a, por ejemplo, a Android o a iOS, ya que como Spring es nuestro gestor y Java, por ejemplo, es el de Android, lo que el código es muy similar. O sea que serían APIs compatibles, lo que en principio también se podría incluso hablar de una aplicación híbrida,
por ejemplo, que sería directamente con la estructura que ya tiene la propia página, reproducirla como un HTML en una aplicación móvil, que de hecho muchas aplicaciones móviles donde se ven son aplicaciones híbridas, no son con propios componentes Android, sino que son los HTML puros que se ven en las páginas y los matizan de otra manera. Al final, lo que guardamos en el Mongo son JSON, que no deja de ser JavaScript. Entonces, al final tú te recuperas los datos y luego la forma de representarlos. Pero la estructura del Mongo, ¿esa la habéis definido vosotros? No, viene No, esa ya está por definida. los, Venía de la casa, digamos. Viene de la casa de los como tal. sensores. Entonces, si en otra instalación con otra tecnología, ¿no? Sería adaptar... o sea, La que- estructura de datos, eso es. Claro. O Pero el sea, tratamiento de los datos de la lectura sería el mismo. sí, el O tratamiento sea, sería el igual. tratamiento que creo que te refieres tú es la Sí, parte o sea, que habría de... que hacer un adaptador a ese nuevo formato de datos y ya vuestra aplicación Sí. sería Es más la parte de escritura en la base de datos que la parte de lectura. Habría que modificar Spring para la lectura recogida. O sea, podría hacerse, no tendría por qué ser en Spring, podría ser en Java porque son clases genéricas que simplemente le pasamos el tipo de datos que nosotros queremos y lo hace todo automático. Y las inserciones y demás son métodos propios que tiene Spring para Mongo. O sea, que eso es todo genérico. O sea, que sí que se podría, si se decide cambiar de Spring a Java, por ejemplo, se podría o a JavaScript, siempre y cuando sea compatible con Angular y con Mongo. Es que como en la parte de la domótica tienden a ser prisioneros por este lado, ¿no? O sea, Claro, la idea dependiendo es... de qué tecnología utilices, te intentan dejar ahí atrapado, pues por eso veía bueno el poder adaptarme de una a otra, ¿no? Claro. Lo bueno del Mongo es eso, que como no nos marca una estructura de datos fija, pues, o sea, tú defines la parte de inserción de datos y luego la lectura al final no deja de ser la misma. El tratamiento de los datos en lectura no deja de ser la misma. El rendimiento me ha parecido espectacular, no tiene trampa, ¿no? No tiene trampa. No, es Es lo completamente bueno de real. las páginas IPPA, que al tener, o sea, sí que es verdad que cuando generamos, o sea, cuando refrescamos la página entera, todos los cambios de componentes no se hacen refrescando la página, aunque te dé esa sensación. Pero sí que es verdad que cuando generamos la página tarda un poquito más. Ahí es porque está cargando todos los datos de toda la aplicación, con todos los componentes. O sea, ahí es donde se genera de verdad toda la aplicación. Y está generada en segundo plano y es tan rápido porque luego nos movemos y ya está todo generado. Claro. Y luego, para que se vean los datos así de fluidos, lo que hacemos es cuando se inicia la propia aplicación, hace una llamada y esa llamada constantemente se va refrescando. Cada X segundos, por si en el caso, un ejemplo, un segundo, pues si la aplicación va detectando nuevos movimientos, que vaya saliendo automáticamente sin necesidad de refrescar la propia aplicación. Los gráficos que habéis pintado los saca directamente de Mongo. Sí, Claro, eso todo. No desestructuráis nada. No. Nada, o sea, bueno, Todos los adaptamos la datos que estructura de los JSON, porque esa estructura no nos vale, a lo que nos pida dgraph, que es el caso que, o sea, en este caso usamos dgraph como librería para pintar las gráficas. dgraph necesita una estructura de datos específica. Entonces simplemente cogemos los datos y los adaptamos a dgraph, pero no modificamos los datos. Los datos que coge son completamente reales. Si ahora, por ejemplo, hacemos como hemos visto en la gráfica a tiempo real, son datos que se generan automáticamente, eso los insertas y lo comprobamos en base de datos, están en base de datos y eso es lo que ha enviado al front. La pregunta esto en la primera parte, pero cuando coges los datos es de una forma de, ¿tenéis algún filtro para saber si los datos son reales? ¿Os ajustan cuando hay una falla de dispositivos? O sea, que le esté mandando un dato que la temperatura está a menos 50, puede ser un fallo de dispositivo. Claro. No cuestionamos los datos. Lo que nos diga el servidor es palabra de Dios que alabamos, Señor. Precisamente la aplicación tiene como objetivo, uno de los objetivos es eso, detectar fallos en Una de temperatura puede reflejar un fallo de dispositivo. eso es, y ese fallo le ves en la gráfica, pues la gráfica si tienes un pico, ahí estás viendo que algo está pasando. La idea de la aplicación es eso, analizar los datos que nos está llamando. Acepta cualquier tipo de temperatura, si realmente es un menos 50, perfectamente te lo pinta y te lo muestra. Y te muestra el horario. Luego cuando soltéis la bestia inteligente, De hecho, fíjate, hay picos por debajo de cero. Claro. Por ejemplo, aquí estos picos de menos 10 grados, o sea, igual si en vez de mostrar temperatura mostramos humedades y dices menos 10% de humedad no puede ser. Ahí algo está pasando, entonces ya
revisas el La sensor. parte que la mejora que hice en Machine Learning, aprendizaje automático, es saber si puede Claro. detectar fallos en la... Eso es. O tomar decisiones en base a esos fallos. Ujú. Por ejemplo, si se activa un sensor pero no se enciende la luz, pues o que no encienda la luz directamente o no se active el sensor, o al revés, si se ha encendido una luz sin activar el sensor, pues igual que no encienda la luz porque el sensor no se ha activado. Pero también os habéis planteado la posibilidad de que pueda mandar alertas, ¿no? Sí, sí, claro, Sí, sí, claro. sí. Un móvil o un... Sí. En principio, Bueno, claro, sí que la- en principio, Con estos chicos tendrá toda la Claro, claro, inteligencia que ya son- en principio esta aplicación lo que se encarga es del análisis como tal. En principio yo creo que lo que controla la propia aplicación sí que está implementado, pero nosotros lo que queremos es para tratar datos, para darle pensamiento a la casa en un futuro y que con esos datos ella interprete si está lloviendo, o que me cierre el techo si lo tengo abierto, o me ponga el termostato para que cuando yo llegue y me duche esté el agua a la temperatura que yo quiero, o calcule una media de las horas a las que yo me levanto y cuando me levante tengo un café puesto, que se haya encendido la cafetera, es un ejemplo, y cosas así. En principio, o el agua de la piscina, para cuando yo llegue en veranito que esté bien fresquita. Todo, en principio, ese es el objetivo, darle vida a la casa. Hace una hora que te preparo la ducha, ¿dónde estás? Claro, claro, La eso vuelves es. a calentar y no pasa nada. Pues nada, eso es un poco nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, podemos estar aquí. Desde casa podéis hacer alguna pregunta si queréis. Y si estáis despiertos. Sí, sí, estamos despiertos. Buenas tardes. Sí, yo tenía, bueno, una pregunta, una pequeña apunte. La librería esta de gráficas que habéis dicho, el digraph, esto imagino que es de código libre, ¿no? ¿Abierto? Sí, 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 Sí. es todo No es JavaScript. una de pago ni nada, ¿no? Nada, Nada, nada. todo libre. Y en cuanto a la primera parte, digamos, lo vuestro, digamos, se encargaría de monitorizar todos esos datos que se recogen de la casa. Y el proceso de cómo se recogen todos esos datos y cómo se guardan en la base de datos Mongo, esa parte Sí. también estaría Sí, bien. eso sí que lo puedo enseñar. Sí. Vamos a enseñar. No se refiere al Mongo. No, pero lo veo. No, ya quería abrirlo desde directamente, sí. Robo. Claro. Sí. Esa Sí, aplica- eso es lo que quiere ver. Mira, te voy a explicar. Espérate. ¿Tenéis abiertos sprints? No, se refiere a cómo conectamos desde la base de datos. Nosotros leemos la presentación. Claro. Sí, no, yo me refería a la escritura, digamos. Claro, Esa parte que lo que hacéis únicamente es leer y hacer todo ese análisis de los datos y tal. No, mi pregunta era por si la sabéis o quién hace esa primera parte, digamos, que es la de escritura en la base de datos. Sí, lo que hacemos es, lo primero, en este caso, la escritura la hace desde una clase genérica que tenemos de Mongo, que cuando nosotros le damos la petición del insert, tiene unos propios métodos que hace los insert, los modify, updates y demás. Pero luego yo lo que te puedo explicar es el proceso de cómo está conectado para tanto escritura como lectura, que sería así. Tenemos una clase, el micro estoy tocando. Tengo una clase web service, tengo una clase web service, que esto, por ejemplo, lo voy a empezar desde abajo para mostrarlo. Voy a hacerla, por ejemplo, con las traducciones. ¿Vale? Tenemos un DAO creado. Joder, que está más alto. Tenemos el DAO, que lo que hace es con este método, por ejemplo, ¿ves? Esto es lo que hace los inserts. Y los guarda con este método de Mongo Save, que es los métodos que te he dicho que son genéricos de Mongo. Lo que hace, coge todas las traducciones y las guarda. ¿Ves? Y con esto las devuelve. Coge un listado del mensajes Mongo, que es el propio objeto como tal, y recoge los datos. Si yo me voy al listado Mongo, es que esto no funciona. Si yo me voy al listado, como puedes ver, tiene las mismas etiquetas que tiene la base de datos, el ID, los values y la description. Que esto lo que hace es simplemente con su constructor y demás, aquí
con todo esto, lo que hace con el hashcode, lo que hace es recoger los resultados que hace de la consulta y nos los envía. Esto lo conectamos con el mensaje DAO, que es con el get data, lo conectamos con el web service. ¿Ves? A ver dónde tenéis aquí el método. Lo podéis ver, mira, aquí. El list element. Lo que creamos es un listado de elementos, llamamos a element DAO, llamamos al element and date, que esto también tiene luego, está conectado, son varias clases que están conectadas, que son las que van enviando los datos. Esta sería la última, por así decir, la última clase antes de la conexión y donde ya tratamos los datos para enviarlos para Angular. Luego nos iríamos al data controller, que este ya es la puerta de acceso con los get mapping que conectaría Angular con Spring y ya es el que en un futuro nos mostraría todos los datos. Si nos vamos aquí, supongo que lo tenéis el último, ¿verdad? ¿Ves? Mensaje save, por ejemplo, que es el que te he estado enseñando, el de set translation. Si yo me voy ahora a Angular, el token word. Si yo me voy al service, ¿lo tenéis en un service propio? Sí, está el de traducción. Sube más, baja. Service, abajo. Aquí baja. ya está. No, este no, este es el mío. Mensaje service, el penúltimo. Vale, mensaje service. Lo que si te fijas tenemos en la URL, localhost y el mensaje es all, que es la conexión que tenemos aquí con Spring. Mensaje save. Bueno, perdón. Este. Sí, mensaje sol está más para arriba. ¿Dónde? Más para arriba. Aquí, mensaje sol. Y esto nos devuelve, por ejemplo, todo el listado de traducciones que tenemos en la base de datos y lo que te he ido enseñando en Spring. ¿Ves? Y aquí lo que hace es llama set translation con los mapas y le devuelve el mapa en inglés y el mapa en español y todo esto lo guarda en un array. Con esto hacemos la petición HTTP a la base de datos para guardarlo. Este sería, por ejemplo, el de lectura y el de escritura, más o menos, para que lo vaya viendo. Y luego, pues ya con Spring, con Angular, simplemente pues vamos al donde tenemos los mensajes, que es al list configure, por ejemplo, al listado de mensajes, y desde el TS lo que hacemos es nos creamos un array y tenemos un get data mensajes que lo que hace es coge el método donde hemos hecho la petición HTTP, rellenamos ese array y a partir de ahí ya tratamos como queramos el array. En este caso ya viene dividido en traducciones en español y en inglés y luego ya podemos hacer con él lo que queramos. Podemos dividirlo aún más, podemos hacer lo que queramos y con esto simplemente con llamar en donde queramos con un bucle for lo mostramos. Por ejemplo, mira, ¿ves? La descripción con un bucle for, ng-for, mostramos los elementos y mostramos el ID, la description, y aquí en el input mostramos con el ng-model, que es otra manera de mostrar los datos, le pasamos el values para que se vea en la cajita de texto modificable. A la parte de inserción de datos. Al Mongo. Esa parte de ahí es sencillo, esa parte no la controlamos nosotros. Que esa parte no la controlamos nosotros. Es un servicio REST que tenemos implementado para recibir los datos de Sí. la casa. Es un servicio REST. Claro. Esto de aquí. Introducimos eso. Esto Se ve muy bien. Aquí, mira, esto es yo creo que ya a lo que se refiere a él, que es lo que le estaba comentando, que es los propios métodos que tiene la base de datos para la escritura y la lectura como tal. Y esto lo vamos llamando desde nosotros queremos. Estos son genéricos y demás. Yo creo que se ve mejor en la petición del format. Se ve aquí la petición post para insertar los datos. Ahí estamos insertando este dato, que sería la lectura de un sensor, en esta dirección, que es un servicio REST, como ha dicho Ana, del servidor del lado izquierdo del Mongo, del que nosotros no gestionamos. ¿Cuál? El del... Esto no... El servicio REST lo damos nosotros, pero el servidor que nos manda los datos no es nuestro. Claro. Nosotros solamente hemos puesto un API REST para recoger los datos y los datos tal cual salen de la casa, tal cual los guardamos en la base de datos, no nos los cuestionamos. Eso Además, es. el mismo JSON que sale de ahí va a la Por base eso. de datos. Y se ve bastante bien aquí en esta petición, porque sí que es el API REST para insertar. La otra parte sí. La otra parte lo que tiene es una API que hace que todos los datos que dan los sensores, que son variopintos, porque la mayoría son de Preston, del fabricante Preston con un API propietario,
lo transforma y Sí, ya lo lo hemos llama replicado por uno y es un entero. objeto de uso que guardamos El proceso en la base completo. de datos. Sí, sí, sí. Ese módulo que recoge los datos de todos los sensores y los inserta. Esos son los tipos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es lo que Eso es lo que ha hecho. eso es lo que ha hecho. Claro. Mira, esta es nuestro Mongo, ¿vale? Y aquí recogemos qué tipos de sensores tenemos. Pues el tipo, por ejemplo, de Access va a tener unas propiedades comunes que van a tener todos los sensores y luego va a tener sus propiedades. Y estas propiedades son las que nos llegan tal cual del otro servicio. Y luego cuando hacemos una consulta, ya de un elemento, de una medición de un sensor, pues tenemos esas propiedades comunes y los datos, espera, ahí. Los datos de la medición, el timestamp en la que se ha medido, qué sensor lo ha medido, el tipo del sensor, el valor del sensor, el ID. Y, por ejemplo, si consultamos a... Espera, voy a abrir una consulta que tengo guardada. Se va a ver mejor en el 101. Espera, ahora lo enseño, que no veo... Hoy es 31. Vale. Estos son los datos que hemos insertado con el Postman antes, ¿vale? De tipo light simple para la fecha de hoy. Pues estamos viendo aquí las mediciones. Como es un sensor de activado o desactivado, pues el 1 está activado y el 0 es activado. En el tipo clima, pues sí que se ve mejor los valores. En el element data tenemos por aquí temperatura y humedad. Y esa sería la parte de inserción de datos. Simplemente nosotros leemos esos datos. ¿Y te atreves a preguntar otra? No. Vale. Gracias. No. Bueno, de momento no. Sí, más que nada saber claro, un poco la otra parte, que vosotros solo podéis, digamos, simularla, ¿no? Esa parte Eso es. de almacenamiento de datos. Supongo que es lo que hacéis con el Postman, ¿no? Eso es, sí. Lanzar una batería de datos simulando los datos recogidos por los sensores para luego tratarlo vosotros con Sí, vuestra eso es. aplicación. Vale. Gracias. Nada. Vamos. Bueno. Venga,